Buenos días, doctor. Nosotros somos el curso del paralelo C del grupo 1. Nosotros vamos a continuar con la presentación de los casos clínicos. Del primer caso, del grupo 1, tenemos el caso se trata sobre un quiste renal izquierdo. Los integrantes de este grupo es quienes hablan Manuel Espinosa, Javier Bolaños, Andrea Cosíos, Richard Contreras y Alison Alvarado. Tenemos aquí la paciente Lidia Rodríguez, la cual es de nacionalidad ecuatoriana. La paciente tiene 39 años y es procedente de la Floresta del Cantón Guayas. La paciente es de raza mestiza, de grupo sanguíneo positivo. La ocupación es ama de casa, estado civil soltera y de religión es católica. La paciente ingresó a la instalación el 28 de mayo del 2025. Como antecedentes familiares, refiere que la madre tiene hipertensión arterial y diabetes mellitus, el padre diabetes mellitus y los hermanos, la hermana refiere tener diabetes mellitus. Como antecedentes personales patológicos, la paciente no refiere consumir alcohol, ni tabaco, ni drogas. El material de vivienda de la paciente es de cemento, cuenta con 4 habitaciones, posee un perro, también cuenta con todos los servicios básicos, refiere que tiene 7 horas de sueño y de comidas refiere comer 3 veces al día. La dieta que consume es una dieta blanda y el esquema de educación lo refiere a tener completo. Siguiente. Como otros antecedentes, la paciente refiere haber tenido una colecistectomía hace 3 años, no ha sido hospitalizada previamente a esto, tampoco refiere haber tenido traumatismos ni ninguna otra patología o medicamento que esté recibiendo actualmente. Siguiente. Dentro de los motivos de consulta, el paciente refiere que fue a emergencias debido a un dolor lumbar izquierdo. Eh, Dentro del motivo como tal, tenemos una paciente femenina de 39 años de edad que consulta por dolor lumbar izquierdo de 5 días de evolución, de tipo sordo, con una intensidad moderada, un EVA 6 sobre 10, sin irradiación que empeora al estar de pie o mover el tronco. Niega síntomas urinarios, fiebre, traumatismos o esfuerzos recientes. Al examen físico presenta dolor localizado en la región lumbar izquierda, sin signos de irritación peritoneal ni radiologopatía. Se solicitan estudios, perfil renal, uroanálisis y ecografía renal para destacar causas urológicas u osteomusculares. Se inicia tratamientos con AINES, reposos relativos y se planifica seguimiento ambulatorio según su evolución y los resultados. Siguiente, por favor. Dentro de los antecedentes de exploración por sistemas, en el interrogatorio por aparatos y sistemas, tenemos que en la sesión general ella tenía una temperatura de 36,6 grados, tenía astenia, falta de energía, presentaba adinamia, falta de voluntad o energía, y dentro de los síntomas digestivos presentaba náuseas, sin vómitos, apetitos conservados y no presentaba ningún tipo de diarrea ni estreñimiento. Dentro del aparato respiratorio no se presentaba ningún tipo de alteraciones, el aparato cardiovascular tampoco presentaba ningún tipo de alteraciones. En el aparato geniouretario presentaba lesiones o alteraciones genitales, asimismo como dentro de las misiones ella tenía unas frecuencias conservadas sin cambios, en cantidades conservadas y sin cambio, con una apariencia y color claros y sin ningún tipo de alteración. Dentro del aparato neurológico, ella tenía una frecuencia, o sea, no presentaba ningún tipo de alteración. Dentro del aparato musculoesquelético no se evidenciaba ninguna contractura muscular, tampoco ninguna limitación funcional. Niega algún tipo de síntomas
irritativos, algunos síntomas de obstrucción y tampoco presentaba dispareunia. No presentaba ningún tipo de disfunción sexual y tampoco presentaba ningún tipo de alteración menstrual. Siguiente, por favor. Ya. Dentro del examen físico, ella era una paciente afebril, consciente, alerta, orientada, con signos vitales normales y fases acordes a su edad. Presentaba dolor a la palpación profunda en la región lumbar izquierda, sin contractura muscular ni masas. Presentaba un signo de Giordano discretamente positivo. La marcha está conservada sin claudicaciones ni mutaciones funcionales. La piel y partes blandas en las regiones lumbares y flanco no presentaban ningún tipo de lesión, ni eritema, así como tampoco edemas ni equimosis. Siguiente, por favor. Dentro de los exámenes complementarios en la biometría hemática, la mayoría de los parámetros resultaron dentro de los límites normales, con excepción de los siguientes. Los monocitos presentaban 0.40 milímetros al cubo, que están disminuidos dentro del rango normal. Los basófilos presentaban 0.03 milímetros al cubo, que dentro del rango estaban aumentados. Los neutrófilos estaban disminuidos con 50.80%. Los eritrocitos estaban disminuidos con 4.40 milímetros al cubo. La hemoglobina está disminuida con 10.30 gramos sobre decilitro. El hematócrito está en un 33.10%, que se considera como disminuido. El volumen corpuscular medio estaba normal con... No, perdón, estaba disminuido con 70.30 FL. El diámetro glomerular medio estaba aumentado con un 17.8 micrómetros y por último el MSHC estaba disminuido con 31.10 gramos sobre decilitro. Siguiente. Bueno, vamos a hablar aquí de lo que son los exámenes de coagulación y de la química sanguínea. En este caso tenemos, en este examen de coagulación tenemos el fibrinógeno, el cual lo notamos dentro de los rangos normales, lo cual indica una adecuada disponibilidad de lo que es este factor esencial en la fase final de lo que es la coagulación. No obstante, lo que es el tiempo de trombina se encuentra prolongado, lo que sugiere lo que es una alteración en la conversión de fibrinógeno en fibrina, pese a una concentración cuantitativamente conservada. Entonces, esta discrepancia puede deberse a lo que es una disfunción hepática con alteración en la síntesis o a su vez la estructura del fibrinógeno. También puede influir presencia de inhibidores directos de la trombina como heparina, acumulación de productos de degradación de fibrina, y esto va a interferir en lo que es la polimerización, o a su vez una desfibrinogemia, anemia congénita o adquirida. Entonces, se recomienda la correlación clínica con el contexto del paciente, considerando a su vez estudios complementarios, como pruebas de función hepática, tiempos de repitilasa, dímero D y evaluación de anticoagulantes circulantes. Entonces, así se va a esclarecer lo que es la etiología de esta alteración hemostática. Pasando a hablar de lo que es la química sanguínea, entonces observamos lo que es una glucosa en ayunas discretamente disminuida, lo cual puede atribuirse a lo que es un ayuno prolongado, ingesta calórica insuficiente o a su vez a una hipoglucemia funcional, sin constituir un hallazgo clínicamente relevante, ¿no? En ausencia de sintomatología compatible. Los valores de urea y nitrógeno úrico en sangre se encuentran en lo que es dentro de los límites fisiológicos, sugiriendo una adecuada depuración renal. La creatinina está un poco disminuida, lo cual puede verse a lo que es una masa muscular reducida, o incluso una dilución por sobrecarga hídrica. Entonces, en cuanto al perfil hepático, las aminotransferasas, la ACT y la ALT se encuentran dentro de rangos normales, indicando una función hepatocelular preservada. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de lo que son las imágenes. Aquí tenemos lo que es un ultrasonido, principalmente en la parte izquierda, un ultrasonido abdominal. En esta ecografía se identifica lo que es en el polo superior del riñón izquierdo una lesión anecoica con sus bordes lisos bien definidos.
de una forma más redondeada. No se observan tabiques, ni calcificaciones, ni vascularización al Doppler, lo que refuerza lo que es su naturaleza quística. Presenta reforzamiento posterior del haz ultrasónico y esto es típico de lesiones que estén contenidas de líquido. No hay engrosamiento parietal, septaciones ni otras características. Entonces, estas son las características compatibles del quiste renal simple tipo Bosniak 1, considerando benigno y de bajo riesgo, sin signos de complicación ni impacto funcional renal visible. Se recomienda lo que es un control ecográfico periódico según el criterio indicado por el médico clínico. En la radiografía que la tenemos en medio, esta es una proyección antero-posterior en la cual no identificamos alteraciones óseas significativas. Se observa lo que es un desplazamiento leve y sutil del gas intestinal. em, Esto acompañado de una opacidad localizada en el flanco izquierdo, sugestiva de efecto masa. Entonces, esta imagen es compatible con un posible quiste renal izquierdo de gran tamaño. Sin embargo, dada la limitada resolución y contraste de la radiografía, no es posible caracterizar la naturaleza de esta lesión. En el lado ya de derecho de esta diapositiva tenemos la tomografía, en la cual tenemos esta tomografía, la que está arriba, la tomografía axial computarizada de abdomen, en el cual identificamos el riñón, el riñón izquierdo, una lesión hipodensa, redondeada y homogénea, con valores densimométricos característicos del contenido líquido. Entonces, no presenta realce tras la administración de medio de contraste, no se evidencian tabiques, calcificaciones, siendo estas las características compatibles con lo que es el quiste renal simple. En la Eurotac tenemos que identificamos lo que es el parénquima renal izquierdo, una imagen irredondeada, hipodensa, bien delimitada, sin presencia de tabiques, compatible con lo que es el quiste renal simple Bosniak tipo 1. Siguiente diapositiva, por favor. Pasando a hablar de lo que es el diagnóstico presuntivo, en este caso, tenemos que el quiste renal complicado en presencia de síntomas como dolor lumbar, fiebre o hematuria, se debe sospechar lo que es una complicación del quiste renal, tales como pueden ser una hemorragia intraquística o infección secundaria. Em, Segundo, tenemos el quiste parapléjico, en el cual se localiza cerca del seno renal y puede simular una dilatación em, pielocalicial. La TAC es fundamental para diferenciarlo y evidenciar si hay alguna relación con el sistema colector y descartando hidronefrosis. Y el tumor renal quístico, aunque los hallazgos presentes impliquen benignidad, es fundamental incluir lo que es el diagnóstico diferencial, como lesiones de carcinoma renal quístico o quistes complejos tipo 2 o superiores de Bosniak, en la escala de Bosniak. Estos ya van a caracterizar por otros acompañamientos de otras características, tales como presencia de septos, paredes engrosadas, etc. Siguiente diapositiva. El diagnóstico definitivo, en este caso, tenemos que es el quiste renal simple izquierdo, Bosniak 1. Este diagnóstico se confirma mediante lo que son los hallazgos característicos, mediante los estudios de imágenes. En la ecografía se observa lo que es la imagen anecoica, redondeada, que les describí. No presenta otras características como septos, ecos internos, ni paredes engrosadas. En la TAC, la lesión se presenta como una imagen hipodensa, homogénea, sin clasificaciones y clasificado como Bosniak 1. Este quiste es una lesión benigna, no requiere tratamiento específico y se limita a una observación periódica en pacientes asintomáticos y sin signos de complicación este, o transformación benigna. Siguiente. Ya, continuando con el plan diagnóstico para un quiste renal parte con estudios por imagen y análisis de laboratorio. Primero se realizaría una ecografía renal y vesical, que sería el estudio inicial de elección.
Aquí valoraríamos la localización, el tamaño y características internas del quiste para saber así si es simple o complejo. Si es que hay hallazgos dudosos o atípicos en la ecografía, como tabiques, engrosamiento de paredes o captación de contraste, se solicitaría una tomografía computarizada que permitiría clasificar el quiste usando la escala de Bosniak, que es fundamental para evaluar el riesgo de malignidad. También se solicitaría análisis de laboratorios básicos como examen general de orina para descartar hematuria o signos de infección urinaria, la función renal, especialmente si el quiste es voluminoso, una biometría hemática completa para detectar leucocitosis si es que hay sospecha de infección o anemia si existe hematuria crónica y electrolitos séricos, glucosa, calcio y ácido úrico para descartar así alteraciones metabólicas asociadas o patologías renales sistémicas. Siguiente. Continuando con el plan terapéutico médico, el tratamiento depende de si el quiste es simple o complejo y si da síntomas. En un quiste renal simple asintomático, el manejo es conservador, no requiere tratamiento específico ni intervención quirúrgica, solo seguimiento clínico e imagenológico según el contexto. En un quiste sintomático, como en este caso con dolor lumbar, se trata con analgésicos como metamizol o AINES, siempre teniendo en cuenta la función renal y las contraindicaciones gastrointestinales, una buena hidratación y antibióticos si es que hay datos clínicos y microbiológicos de sobreinfección. En un quiste complejo se realizaría vigilancia imagenológica estrecha y valoración por urología ante sospecha de neoplasia o complicación. Y finalmente se deriva a urología si el quiste es mayor de 5 centímetros y da síntomas, si hay presencia de complicaciones como hemorragias, una obstrucción urinaria o una infección, y si la clasificación Bosniak es 3 o cuarta, o si hay sospecha de malignidad. Siguiente. Continuando con el plan educativo para el paciente, se le explica que un quiste renal simple es una lesión benigna frecuente y que en la mayoría de los casos no representa un riesgo clínico relevante. Se le informa que no requiere tratamiento específico si es asintomático. Se le recomienda una buena hidratación, que evite la automedicación, sobre todo si es con AINES. Se le recomienda que acuda a consulta médica si presenta síntomas como fiebre, dolor lumbar de nueva aparición o que se intensifica, hematuria o síntomas urinarios irritativos como disuria o polaquiuria. Siguiente. Continuando con el plan de seguimiento, el seguimiento se lo realiza en 3 fases: corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El corto plazo, de 7 a 14 días, se le realiza la reevaluación clínica si hay persistencia o progresión de los síntomas. En el mediano plazo, que es de 3 a 6 meses, se le realiza el control imagenológico, preferentemente una ecografía renal, si se trata de un quiste complejo, si el tamaño inicial es mayor a 5 centímetros o si hubo síntomas. Y el largo plazo, que es anualmente, se realiza el seguimiento ecográfico en pacientes con múltiples quistes o con antecedentes familiares sugestivos de enfermedad poliquística renal, y se deriva a nefrología o medicina interna si es que se detectan alteraciones en la función renal, desequilibrio hidroelectrolítico o si se requiere evaluación metabólica integral. Siguiente. Con respecto al diagnóstico, tenemos varios exámenes para realizarlo. Entre ellos está la ecografía renal, que este de aquí es el método inicial, se considera no invasivo y es para hallar características de un quiste simple como una lesión anecoica, paredes delgadas y bien definidas. Y es útil para el seguimiento a largo plazo y para detectar múltiples quistes. También tenemos la tomografía computarizada, que este se utiliza si hay sospechas de quistes ya más complejos, ya que aquí se puede identificar septos, calcificaciones y realce con contraste. Y también tenemos la clasificación de los quistes mediante el sistema de Bosniak, en donde 1 y 2 se consideran benignos y 3 y 4 se consideran de alto riesgo y estos ya van a requerir cirugía. También tenemos la resonancia magnética, que esta aquí es utilizada si el paciente tiene alergias al contraste o tiene insuficiencia renal. También ofrece una alta resolución para ver los quistes más complejos y otras complicaciones que tenga el paciente. Siguiente.
Con respecto al tratamiento, de aquí tenemos como los grupos quistes simples y quistes más complejos, en donde en los quistes simples generalmente van a ser para quistes asintomáticos y benignos. En el tratamiento aquí se considera un tratamiento conservador con vigilancia por imágenes, y en las indicaciones para tratamiento es por si tiene dolor lumbar, hematuria, infección del quiste. Entre las opciones del tratamiento para los quistes simples tenemos una punción y aspiración con escleroterapia, que es un drenaje y administración del etanol y la minoxiclina. También tenemos la cirugía laparoscópica para quistes más grandes y recurrentes, y también está la resección quirúrgica abierta, que esto ya es para los casos más complejos o de sospecha de malignidad. Con respecto a los quistes complejos, que es el Bosniak 3 y 4, el 3 se considera una nefrectomía parcial y en el 4 ya es una nefrectomía total con alta sospecha de carcinoma. Con respecto a la enfermedad renal poliquística autosómica, tanto dominante como recesiva, en la dominante se hace un control de la hipertensión, manejo de infecciones urinarias con antibióticos apropiados, analgesia para el dolor crónico, y se debe evitar el uso de AINES si hay deterioro renal. Y en etapas más avanzadas puede ser necesario ya incluso un trasplante renal. Con respecto a la recesiva, se da soporte respiratorio neonatal en caso de insuficiencia respiratoria, y en los antihipertensivos para controlar lo que es la hipertensión arterial, que se presenta ya en las etapas tempranas de la enfermedad. Y en caso de insuficiencia hepática o renal, se puede considerar ya un trasplante hepático o renal para mejorar la calidad de vida y la supervivencia que tenga el paciente. Siguiente diapositiva. Siguiente. Finalmente, la conclusión, aquí teníamos una paciente femenina de 39 años de edad que acudió por dolor lumbar izquierdo de intensidad leve moderada, de características sordo-continuas, sin irradiación ni síntomas sistémicos. Al examen físico presentó dolor localizado en el flanco izquierdo con signo de Jordiano discretamente positivo, sin datos de patología abdominal aguda ni alteraciones en los signos vitales. Además, la ecografía renal mostró una imagen anecoica, homogénea, bien delimitada en el polo superior del riñón izquierdo, y en la TAC, sin o con contraste, confirmó una lesión hipodensa sin realce, ni septos, ni calcificaciones compatibles con un quiste renal simple, y en la clasificación del Bosniak está clasificado como 1. Con respecto al Eurotac, se descartó obstrucción urinaria y el laboratorio evidenció función renal conservada, sin infección ni alteraciones metabólicas. Debido al carácter benigno del hallazgo, su localización incidental y su ausencia de signos de complicación o criterios de malignidad, se indicó un manejo conservador con analgesia, hidratación adecuada y seguimiento clínico. Se explicó a la paciente la naturaleza benigna del quiste renal simple y se reforzó la importancia de vigilar los signos de alarma como fiebre, hematuria o dolor persistente, así como la necesidad de seguimiento por imagen solo en caso de evolución clínica o de hallazgos atípicos. Muchas gracias. Buenos días, doctor y compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca del tumor renal sobre comportamiento incierto. Y nuestros integrantes son Dina Wagi, Néstor Guerra, Melanie Luna, Kenia Kichimu y quienes habla Cecilia Miranda. Bueno, para empezar hablando sobre lo que es el tumor de origen incierto, debemos de saber que este de aquí es una neoplasia del riñón cuya naturaleza puede ser benigna o maligna y que puede determinarse con certeza mediante el diagnóstico. Su etiología es un tumor heterogéneo y va a depender del tipo celular que esté involucrado. Cabe recalcar que este representa un pequeño porcentaje en los tumores renales diagnosticados y este es aproximadamente entre el 3 y el 7% de los casos según las series histopatológicas. Se diagnostica con mayor frecuencia en pacientes mayores de 60 años, aunque pueden observarse incidentalmente en cualquier edad. La mayoría de estos pacientes suelen ser asintomáticos y cuando presentan síntomas suelen ser por hematurias, por dolor lumbar o en los flancos, por masa palpable, aunque es raro, y los síntomas sistémicos que pueden ser inespecíficos, como puede ser fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna. Y su diagnóstico se va a basar por medio de imágenes y una biopsia percutánea. Y en cuanto al pronóstico de este tipo de tumores, va a depender de la naturaleza del tumor y muchos de estos tumores terminan siendo benignos.
En cuanto al reporte del caso clínico, vamos a tener sobre la anamnesis, los antecedentes, el motivo de consulta, la evolución de la enfermedad. Vamos a hablar acerca de la exploración de los sistemas, el examen físico, exámenes complementarios, de imágenes, el diagnóstico, el plan y la conclusión. En caso de la anamnesis, tenemos al paciente Espinosa Baren Carlos Alberto, de nacionalidad ecuatoriana, el cual vive en la provincia del Guayas, en el cantón Alfredo Vaquerizo Moreno. Su raza es mestiza y de sexo masculino y tiene de edad 56 años. Su ocupación es obrero de agricultura, tiene estado civil soltero, de religión católica, de escolaridad bachiller, y la información que proviene es de Milton Benavides, su yerno, con una fecha de ingreso del 9 de junio del presente año. Con respecto a los antecedentes patológicos familiares, tenemos que la madre tiene diabetes e hipertensión arterial y el padre también presenta hipertensión arterial. Con respecto a los hermanos, ellos no presentan ningún antecedente significativo. Y con respecto a los antecedentes patológicos personales, tenemos que ha tenido intervenciones quirúrgicas por una hernia umbilical, en traumatismos no refiere nada, y en patologías preexistentes ya ha venido anteriormente por una hipertrofia prostática y no refiere a hospitalizaciones previas. Con respecto a los antecedentes personales no patológicos, los más importantes tenemos que el paciente lleva una dieta blanda, no posee mascotas y no refiere consumo de cigarrillos. Siguiente. El motivo de consulta tenemos que el paciente acudió por un control periódico urológico. Buenos días. Yo continuaré hablando sobre la evolución de la enfermedad. Tenemos un paciente masculino de 56 años sin antecedentes personales de relevancia. Acude a consulta por control pediátrico tras haber presentado hipertrofia prostática. Durante el examen físico, en la palpación se halla incidentalmente masa en riñón derecho, por lo que fue referido a urología. Se realizó varios estudios, tanto hematológicos como imágenes, donde se evidencia la masa renal derecha anterior con íntima relación hepática, por lo que comprende realizar intervención quirúrgica. También se impresiona la infiltración con el borde inferior del hígado. Además de esto, llama la atención que los tiempos de coagulación están alterados. Dentro de la exploración por sistemas, tenemos la parte respiratoria, donde dentro de la inspección tenemos un tórax simétrico, expansión torácica conservada. El paciente no se encontraba usando uso de musculatura accesoria. En la palpación encontramos la elasticidad y expansión pulmonar, así como las vibraciones vocales se encontraban preservadas. Dentro del aparato digestivo tenemos que un abdomen plano dentro de la inspección, sin masas visibles y sin distensión. En la palpación encontramos un abdomen blando y depresible. Dolor a la palpación profunda en fosa lumbar derecha, sin defensa muscular ni signos de irritación peritoneal. También se evidenció masa renal derecha anterior con íntima relación hepática, que impresión e infiltración con el borde inferior del hígado. La percusión estuvo normal, timpanismo normal, y las ocultaciones encontramos ruidos hidroaéreos presentes. En la región cardiovascular no observamos latidos visibles o pulsaciones patológicas. Dentro de la palpación encontramos latido en punta en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. Y en la auscultación encontramos ruidos cardíacos rítmicos, R1 y R2 normales, sin soplos, roces o galopes. Dentro de la región neurológica tenemos un paciente lúcido, colaborador, sin movimientos involuntarios.
los reflejos osteotendinosos se encuentran conservados y la movilidad igual se encuentra conservada. La temperatura se encontró con 36.4, no tenía astenia ni adinamia. Ya, continuando con la exploración por sistemas, tenemos también micciones. El paciente presentaba poliquiuria con un volumen escaso de orina. También encontramos leve disuria, y dentro de los síntomas irritativos, como ya mencioné, la poliquiuria, la disuria y urgencias urinarias. Dentro de los síntomas obstructivos, encontramos una leve disminución del calibre del chorro urinario, sensación de vaciamiento incompleto, sin goteo terminal. Y en la región genitourinaria, en la inspección, a nivel de la región lumbar derecha, no encontramos eritema ni signos inflamatorios visibles. Dentro de la palpación, en el flanco derecho, encontramos dolor a la presión profunda. Y en la auscultación, a nivel de la puño percusión, se encontró positiva en la región lumbar derecha. Bueno, continuando, ahora tenemos el examen físico, en donde es un paciente masculino que aparenta su edad cronológica consciente, orientado a las 3 esferas neurológicas, con adecuada hidratación de constitución endomórfica, posición en decúbito supino, con fase semipálida, piel y mucosas semihúmedas, colaborador y con vestimenta hospitalaria. Tenemos que los signos vitales son frecuencia cardíaca 90 latidos por minuto, tensión arterial 120/80, temperatura 37.5 grados centígrados y frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto. De la cabeza está normocéfalo, simetría craneofacial conservada, sin lesiones en piel cabelluda ni signo de trauma. Facies con expresión de dolor, sin alteraciones en órbitas, pabellones auriculares o mucosa oral, pupilas isocóricas y reactivas a la luz, mucosa oral ligeramente seca y no se observan adenopatías ni signos de compromiso paranasal. En la parte del cuello no se ven masas visibles, está simétrico, sin ingurgitación yugular ni desviación traqueal. También está glandular tiroides de tamaño normal y no está dolorosa y no tiene nódulos. No se palpan adenomegalias cervicales y se conserva la movilidad cervical activa y no tiene rigidez. En la parte del tórax está simétrico, expansible con la expiración, no se observan deformidades óseas ni uso de músculos accesorios, vibraciones vocales presentes y simétricas, y no hay dolor costal ni masas palpables. En el abdomen es un abdomen plano, simétrico, con masa renal palpable, derecha con íntima relación hepática, que incluso impresiona infiltración con borde inferior del hígado. No hay cicatrices ni eritema y hay dolor a la palpación profunda en fosa lumbar derecha y flanco derecho. En las extremidades están simétricas, no tienen edemas, ni cianosis ni deformidades óseas, tienen una coloración y temperatura normales y fuerza muscular está 5 de 5 en extremidades tanto superiores como inferiores. Y en la parte neurológica, el paciente está alerta, orientado en persona, tiempo y espacio, sin signos de focalización, sensibilidad conservada en todo el cuerpo, sin áreas hipoestésicas y sin alteraciones evidentes tanto en exploración de nervios del segundo y del 12º par. Siguiente. Ahora, dentro de sus exámenes y pruebas complementarias, tenemos exámenes de laboratorio. En este examen de laboratorio que está aquí, la interpretación sería de que tiene una anemia leve, probablemente por enfermedad crónica o efecto de tumor renal sobre la médula o eritropoyetina. El perfil inflamatorio está en bajo grado, con neutrofilia relativa y linfopenia, y también tiene plaquetrico elevado, que puede relacionarse con inflamación tumoral o activación plaquetaria. Siguiente.
Dentro de la hemostasia tenemos que el TGP y el TGO, ambas van a estar elevadas, pero de forma moderada, y no es algo que se deba a una obstrucción. En sí, la TGP sugiere una afección hepatocelular funcional. La GGT está elevada y sugiere que puede ser reactiva o paraneoplásica, que suele aumentarse en procesos infiltrativos o paraneoplásicos, como es en el caso del síndrome de Stauffer. La bilirrubina total, directa e indirecta, este es un patrón mixto en sí que sugiere un trastorno funcional del metabolismo hepático sin colestasis pura, y no se observan datos de obstrucción intrahepática, por lo que se sugiere y se refuerza la sospecha de afectación hepática sin lesión estructural. Siguiente. En la química sanguínea, en sí, la glucosa en ayunas, la urea en suero, el paciente presenta una glucosa en ayunas de 81 miligramos sobre decilitros, lo cual se encuentra dentro del rango normal. La urea sérica muestra un valor de 25.68 miligramos sobre decilitros, que está ligeramente por encima del límite superior de referencia, mientras que el BUN es de 12 miligramos sobre decilitros y la creatinina sérica de 0.75 miligramos sobre decilitros. Ambos están dentro del parámetro normal. En sí, la relación de estas es aproximadamente 16, lo que se considera adecuada, y en conjunto estos resultados indican una función renal conservada sin evidencia de alteración glomerular o aceptemia significativa al momento de la evaluación. Siguiente, por favor. Y también, continuando con las pruebas, tenemos exámenes de imágenes. Esta imagen es referencia que se encontró en un artículo, es un TAC de abdomen, en el cual nos evidencia una masa de riñón en la parte derecha del riñón derecho de 33 milímetros. Continuando con las imágenes, también aquí tenemos otra TAC de abdomen en donde se observa la masa en polo superior renal derecho en íntimo contacto con el hígado. Lo que es el diagnóstico presuntivo, sospechamos de un síndrome de Stauffer, que se caracteriza por el paciente que tiene alteraciones hepáticas. Se descarta porque es una manifestación paraneoplásica del mismo. También un carcinoma de células renales, porque se puede evidenciar la masa renal, que es un hallazgo clave y cardinal, además de presentar anemia leve y el perfil inflamatorio como tal está elevado. El diagnóstico definitivo es un tumor renal de comportamiento incierto. Se evidencia primero por un TAC donde se vio el tamaño, los bordes, los tiempos de coagulación alterados. Sin embargo, solo son considerados para poder realizar biopsia o cirugía. Siguiente. La evolución del procedimiento quirúrgico, ahí podemos ver una nefrectomía radical derecha, donde tras no poder realizar la tumorectomía, se realizó una infrectomía radical derecha en nuestro paciente. Siguiente. El plan. Primero tenemos el plan diagnóstico, que es urocultivo y antibiograma, también la función renal, calcio sérico, ácido úrico, fósforo, urotac con contraste, también el plan terapéutico, antibiótico de amplio espectro, ceftriaxona, analgésicos y AINES, metamizol y paracetamol, hidratación intravenosa, fomentar lo que es la diuresis, iniciar como tumorectomía y en caso de presentar complicaciones pasar a nefrectomía radical derecha. También tenemos el plan educativo, que es explicar al paciente las causas en las que se puede enfrentar, enseñar signos de alarma, fiebres persistentes, dolor lumbar severo, hematuria, disminución del volumen urinario, dieta baja en sodios y oxalatos, aumentar el consumo de agua, mínimo 2 litros al día si no hay contraindicación renal. También hay un plan de seguimiento donde se le va a realizar controles periódicos por nefrología y urología, evaluación de función renal cada 1 a 3 meses, repetir estudios de imágenes posteroperatorios o de control, también monitoreo glucémico continuo, evaluación metabólica completa en casos de que la función hepática se vea comprometida. Como conclusión tenemos paciente masculino sin antecedentes patológicos personales
de relevancia, salvo hipertrofia prostática benigna en seguimiento, quien ingresa tras el hallazgo incidental de una masa de riñón en riñón derecho durante estudios de imágenes realizados por otra causa. En los exámenes postoperatorios se evidencian tiempos de coagulación prolongados, lo que motivó una valoración por hematología, descartándose contraindicaciones absolutas para intervención quirúrgica. Dado el tamaño, la localización y las características radiológicas sugestivas de la malignidad, se decidió realizar una nefrectomía radical derecha. El procedimiento se llevó a cabo sin complicaciones mayores. Actualmente el paciente se encuentra en postoperatorio, estable en seguimiento ambulatorio y a la espera del informe histopatológico definitivo para definir la naturaleza de la lesión renal y el plan terapéutico posterior. Gracias. Buenos días, doctor y compañeros. Bueno, el tema del caso que vamos a hablar el día de hoy es de trauma renal. Los integrantes del grupo son Ríos Andreina, Rivera Laila, Casey Tuárez, Aaron Vidal y mi persona, Mayrena Resto. Siguiente. Ya, empezando con una breve introducción sobre el trauma renal. El trauma renal, como sí, es una lesión que afecta al riñón y esto se debe a una consecuencia de un traumatismo, ya sea de tipo cerrado o de tipo abierto. Si hablamos de tipo cerrado, estamos hablando de un golpe fuerte a nivel del abdomen o por alguna caída de espalda o un accidente de tránsito. Y si hablamos de un tipo abierto, estas aquí pueden ser dadas por heridas de arma blanca o de fuego. El diagnóstico de este aquí se basa principalmente en lo que son los estudios de imágenes, principal lo que es la tomografía computarizada. Y el tratamiento puede ser simple como una observación y puede llegar hasta lo que es una cirugía y todo va a depender de la gravedad y del grado de la lesión y del estado del paciente. Existe la clasificación para el tipo de trauma renal, el cual es desde grado 1 hasta grado 5. En el grado 5 siendo una laceración, es decir, que el riñón se encuentra totalmente destrozado, y el grado 1 siendo solamente una contusión o formación de hematoma subcapsular sin que haya una expansión. Siguiente. Ya, el caso del día que escogimos nosotros es de la paciente Plasencia Santana Amada Jazmín. Ella es de nacionalidad ecuatoriana, reside en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas. Ingresó al hospital el 12 de junio del 2025 y tiene una edad de 48 años. Ya, antecedentes patológicos familiares, la paciente nos comentó que, bueno, su madre era diabética e hipertensa y su padre desconoce si sufre de alguna enfermedad. Y uno de sus hermanos cuenta con hipertensión arterial diagnosticada recientemente. Siguiente. En los antecedentes patológicos personales de la paciente, bueno, a nivel quirúrgico, ella cuenta con una amputación de dos dedos del pie derecho que se lo realizaron hace aproximadamente 2 años. También cuenta con un cateterismo de hace 5 meses y cesárea hace unos 10 años. El traumatismo no refiere por el momento, o sea, traumatismos antiguos no presenta. Patologías preexistentes, sí, la paciente es diabética e hipertensa y recibe medicamentos para la hipertensión y para la diabetes. Para hipertensión, la paciente se encuentra tomando el losartán 50 miligramos al día y insulina por las tardes. La paciente anteriormente ya había presentado 2 hospitalizaciones previas por lo mismo de su hipertensión mal controlada y su diabetes. Siguiente. Ya. Antecedentes no patológicos personales. Bueno, la paciente no cuenta con ningún hábito de alcohol, tabaco o drogas. Las horas de sueño, la paciente cuenta con 7 horas de sueño y no hace ejercicios. Su casa es de cemento, cuenta con 2 habitaciones, posee todos los servicios y posee una mascota que es un perrito.
En las comidas, ella come las 3 veces al día. El tipo de dieta es normal. Cuenta con todas las vacunas. Toma café y té. Té no toma. Siguiente. Bueno, el motivo de consulta de la paciente fue por dolor de espalda. Padecimiento actual, bueno, es una paciente femenina de 48 años con antecedentes personales de diabetes e hipertensión y con antecedentes quirúrgicos de amputación de 2 dedos del pie derecho y hace 4 meses que se le realizó el cateterismo. Llega a la emergencia porque presenta dolor de espalda de tipo punzante con una puntuación de 10/10 e irradiación hacia el abdomen, luego de haber tenido una caída desde su propia altura. Actualmente ella pues se encuentra con un diagnóstico de trauma renal de grado tipo 2 del lado derecho que fue confirmado por una tomografía computarizada. La paciente en ese momento se encontraba en observación y con administración de analgésicos. También se indicaba analítica sanguínea y eco renal, más análisis de orina para ver el control del trauma renal que presentaba en ese momento, aunque se encontraba estable. Siguiente. Bueno, continuando, vamos a tener el interrogatorio por aparatos y sistemas. A manera general, vamos a tener que su temperatura fue de 36.5, no tenía astenia ni adinamia. Respecto al aparato respiratorio, no refiere a alteración o presencia de signos y síntomas de este. En el cardiovascular, tampoco refería a ningún tipo de alteración ni presencia de signos ni síntomas. Respecto al digestivo, no tenía diarrea ni estreñimiento. Neurológico, no refiere a alteración o presencia de signos y síntomas. Al igual que en el músculo esquelético. Respecto al génito urinario, ella tenía micciones de 4 a 5 veces al día de frecuencia, color normal, no tenía hematuria y tampoco disuria. No tenía tampoco alteraciones ni lesión en el aparato genital. Secreción uretral o vaginal tampoco refería. Respecto a síntomas irritativos como poliaquiuria, nicturia, disuria o urgencias miccionales tampoco refería. Síntomas obstructivos como la disminución de la fuerza, disminución el inicio de la micción, intermitencia o goteo postmiccional o esfuerzo no refería. Tampoco refería a pareunia. Disfunción sexual tampoco refería y alteración menstrual tampoco. Siguiente. Bueno, respecto a la exploración física, tenemos que es un paciente femenino de 48 años, despierta, consciente, orientada en tiempo, persona y espacio, afebril, hemodinámicamente estable, no refiere dolor o síntomas persistentes, no se observa dificultad respiratoria ni signos de disfunción sistémica. Los signos vitales que tuvo fueron frecuencia cardíaca de 63 latidos por minuto, la presión arterial de 120 a 65 milímetros de mercurio, temperatura de 36.5 grados y la frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. En la exploración de la cabeza, pues tenemos que era un cráneo normoencéfalo, cabello bien implantado, cejas presentes, párpados normales, pupilas isocóricas reactivas, movilidad armónica, orejas simétricas, pabellón auricular presente, sin lesiones en la membrana timpánica, boca simétrica, coloración rosada, mucosa húmeda, lengua rosada, húmeda, sin presencia de manchas o lesiones. Al nivel del cuello tenemos un cuello de forma cilíndrica, sin presencia de cicatrices o manchas, movimientos de extensión y rotación presentes y conservados, pulso carotidio y venoso yugular presente, no se observaba presencia de ingurgitación yugular, además no había presencia de masas palpables o tumoraciones. Respecto al tórax, tenemos que era un tórax simétrico sin presencia de manchas o cicatrices, no se observó presencia de tirajes intercostales. A la palpación, la expansión pulmonar estaba normal durante la inspiración y la expiración. Freno pulmonar presente a las transmisiones de la voz, percusión con ruidos normales, mate en las bases pulmonares y timpánico a nivel de los vértices. A nivel cardíaco,
maten el apex cardíaco, a la auscultación, ruidos respiratorios o murmullo vesicular normales a nivel de los vértices y bases pulmonares, sin presencia de ruidos patológicos. Se identifican los ruidos cardíacos en S1 y S2 de intensidad normal, con un ritmo regular y sin presencia de soplos, chasquidos, golpes ni otros ruidos agregados. Y no se evidenció un frote pericárdico. Siguiente. Respecto al abdomen, pues tenemos que era un abdomen no distendido, sin presencia de manchas, ni cicatrices, lesiones o hernias abdominales. No se observaba red venosa colateral o estrías. A la auscultación, los ruidos intestinales o hidroaéreos normales en cada cuenca abdominal. A la percusión, mate a nivel hepático. No se observaba protrusiones abdominales a nivel de los flancos, dando negativo para una ascitis. A la palpación superficial y profunda, hubo una resistencia muscular voluntaria, puntos dolorosos uretrales positivos y no se palpa la presencia de masas o tumoraciones a nivel abdominal. Respecto a las extremidades, tenemos extremidades bilaterales, simétricas, coordinación correcta para realizar movimientos, sin presencia de manchas, cicatrices o lesiones en la piel. No se evidencia atrofia o edema en ninguna de las 4 extremidades. Tono y fuerza muscular conservadas, pulso radial, cubital y braquial presentes. Había sensibilidad superficial y profunda. No se evidenciaba tampoco presencia de masas o tumoraciones y reflejos osteotendinosos positivos y sin alteraciones. Y llegando ya al último punto, que es el neurológico, pues tenemos que era una paciente consciente, colaboradora con el interrogatorio, orientada en tiempo, espacio y persona, tono muscular conservado y no presentaba signos de focalización ni signos meningios, con episodios aislados de agitación sin llegar a un déficit neurológico. Siguiente. Continuamos con los que son los exámenes complementarios. Se observan, por ejemplo, lo que son los leucocitos, que se encuentran a 11.89 millones. Estos, en interpretación, tenemos que tenemos una posible infección aguda. Los neutrófilos se encuentran a 9.59 millones, que representa una leve, que está ligeramente elevado y sugiere una posible infección bacteriana. Los neutrófilos estos también se encuentran aumentados, compatibles con infecciones bacterianas activas. Los linfocitos se encuentran a 10.20%. Estos se encuentran disminuidos, presentan una respuesta inmunitaria aguda. Los eritrocitos también se van a encontrar disminuidos, presencia de anemia, probablemente por lo que está pasando por el proceso infeccioso. La hemoglobina está a 9.60 gramos sobre decilitros, la cual presenta una anemia moderada y puede ser secundario a lo que es la infección. El hematócrito también está disminuido y se asocia pues a lo que es la anemia. Siguiente. En la biometría hemática vemos que los valores están totalmente normales. Y continuamos con lo que es la química sanguínea. La glucosa en ayunas es de 212 miligramos sobre decilitros, la cual se encuentra elevada y sugiere lo que es hiperglucemia, consistente con lo que es la diabetes mellitus controlada de la paciente. De ahí lo que es la urea en suero se encuentra normal, creatinina normal, bilirrubina total se encuentra normal, bilirrubina directa normal, y lo que es la bilirrubina indirecta, esta sí se encuentra ligeramente por debajo de lo que son los límites inferiores. Clínicamente no tiene como una relevancia significativa. Y lo que son el uroanálisis, el color va a estar normal, el aspecto normal, la densidad normal, y no va a haber hallazgo en la orina de lo que son los leucocitos en orina, proteínas, nitritos, glucosa en orina, ni lo que son cetonas. Bueno, hemos puesto ciertas imágenes de referencia para poder demostrar cómo se ve este trauma renal en el paciente. Según la clasificación de la AAST, este trauma de riñón que tenía la paciente se lo cataloga como estadio 2, el cual
según la tomografía, va a indicar de que hay una presencia o no de un hematoma subcapsular o perirrenal, adicional a una laceración cortical que sea menor a 1 centímetro sin extravasación de orina. En esta imagen vamos a poder ver el riñón en una fase arterial temprana con una hipodensidad correspondiente a una laceración menor a 1 centímetro de profundidad en la corteza. Siguiente diapositiva. Ya, y en esta segunda imagen vamos a poder asimismo ver, esta es una TAC transversal del paciente con un hematoma subcapsular confinado y una presencia de laceración en el parénquima renal que se cree que es menor a 1 centímetro. Siguiente. En el diagnóstico presuntivo hemos puesto la pielonefritis aguda complicada, debido a que esta paciente presentó un dolor lumbar intenso que se irradia hacia el abdomen con los antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, que son factores que predisponen a infecciones urinarias complicadas. Además, en este cuadro clínico, la paciente tuvo neutrofilia, anemia y la glucosa elevada, lo cual puede corresponder a un proceso infeccioso sistémico. Y dado que no hay hematuria ni signos francos de trauma inicialmente, se plantea como un diagnóstico presuntivo de una pielonefritis aguda complicada. Sin embargo, el diagnóstico definitivo como tal, ya confirmado con la TAC, es el trauma renal grado 2, que, bueno, dicho anteriormente, el paciente en la TAC presentó una laceración cortical menor a 1 centímetro, que no presentó extravasión urinaria y se clasificó según la escala del AAST. Actualmente la paciente se encuentra hemodinámicamente estable y se va a indicar un manejo conservador con observación clínica y un tratamiento analgésico. Siguiente. En el plan diagnóstico tenemos como evaluación inicial, debemos verificar el mecanismo del trauma, ya sea por caída, golpe directo o accidente vehicular. Evaluamos signos clínicos, por ejemplo, dolor en flanco, hematuria macroscópica o microscópica, hipotensión, palidez o equimosis en flancos. La estabilidad hemodinámica para poder decidir si se requiere estudios de imágenes. Respecto a los laboratorios, pedimos análisis de orina para detectar la presencia de hematuria, hemogramas completos donde evaluamos anemia o sangrado activo, creatinina y BUN para valorar lo que es la función renal basal. Respecto a las imágenes, se considera la tomografía abdominal con contraste para poder clasificar el tipo de trauma que es. Siguiente. En plan terapéutico, este se maneja de forma conservadora, en reposo en cama, con observaciones y tratamiento de los síntomas. La mayoría de los casos no van a requerir cirugía y se vuelven medidas conservadoras. Primero, tenemos la observación donde tenemos el monitoreo cuidadoso de la función renal, signos vitales y las posibles complicaciones. Le decimos al paciente que tenga un reposo físico y moderado durante 24 a 48 horas. Luego tenemos que evitar lo que son esfuerzos intensos por 2 o 4 semanas, analgésicos no opioides como paracetamol o AINES, pero con debida precaución para poder controlar lo que es el dolor. Hidratación adecuada por vía oral o intravenosa. También tenemos que tener en cuenta el control hemodinámico y de hematuria durante las primeras 24 a 48 horas. Respecto al manejo de complicaciones, en caso de que la paciente presente complicaciones como infecciones o sangrados tardíos, se va a requerir este tipo de tratamiento según la complicación que vaya a presentar. En el plan de seguimiento tenemos evaluación clínica. La revisión es entre 3 y 7 días, donde evaluamos signos vitales, dolor, hematuria, y debemos repetir los análisis de sangre para ver si presenta lo que es una hematuria persistente. En algunos casos se llega a considerar un seguimiento a largo plazo para poder detectar complicaciones que sean tardías como hipertensión o daño renal crónico. En los estudios de imágenes tenemos ecografía o TAC solo si hay un deterioro clínico que sea como dolor persistente o sangrado continuo o caída de la hemoglobina. Respecto a la actividad física, debemos evitar el contacto o los esfuerzos intensos por al menos 4 a 6 semanas. Y debemos detectar cualquier tipo de señal de alarma como hematuria intensa, dolor
persistente, mareos, hipotensión, palidez o fiebre. Siguiente. Como conclusión tenemos que el caso clínico permite evidenciar la importancia de una evaluación médica general y oportuna ante la presencia de un trauma renal, especialmente en lo que son pacientes con antecedentes crónicos como diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. La paciente ingresó al servicio de emergencia por un dolor lumbar intenso posterior o una caída desde su propia altura. La tomografía computarizada reveló que era un trauma renal grado 2 que se caracterizó por una laceración cortical menor a un centímetro sin extravasación de orina, según la clasificación de la Asociación Americana para la Cirugía del Trauma. El abordaje clínico se basó en un manejo conservador, con observación continua, reposo físico, control del dolor y seguimiento de lo que son los signos vitales, lo cual es el estándar actual para lo que son lesiones renales en pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables. Los resultados del laboratorio reflejaron alteraciones que son importantes como anemia moderada, neutrofilia de un proceso inflamatorio, hiperglucemia significativa, lo que refuerza lo que es la necesidad de realizar un control metabólico en pacientes que tengan enfermedades crónicas. Este caso resalta lo que es la importancia de considerar un contexto clínico en lo que son pacientes, incluyendo sus antecedentes, condiciones metabólicas, estabilidad hemodinámica al momento de tomar una decisión lo que es terapéutica. La vigilancia clínica también es importante junto con la educación de lo que es el paciente sobre los síntomas de alarma y las limitaciones de lo que es actividad física en esta patología, para poder lo que es prevenir recaídas o deterioros posteriores. Gracias.